Hola, yo soy Steve Carlson, un candidato independiente para presidente en 2016. El nuevo informe de Trump, titulado Reforma de la Inmigración que le hará América gran, está afuera. Aborda un problema difícil y establece un nuevo tono duro de haber emplazado a México que tienen que negociar. Pero es discutible si sus medias propuestas son una respuesta adecuada al problema, que es enorme y que ha estado apuntado a partir de su presentación en Phoenix, Arizona, en julio de 2015. Trump no prevé deportar los 11 millones de ilegales aquí ahora, aunque él dice que es lo que quiere hacer. Mientras que el informe muestra coraje político, es en el mejor de un comienzo y su enfoque atacar la demanda percibida a los programas de inmigración básicamente legales y aprovechar las remesas a sus familias en México por los trabajadores en los Estados Unidos ilegales, tiene que ser evaluado objetivamente y es obviamente insuficiente. Demuestran que se puede hacer pagar a México por una pared, agravar los nacionales mexicanos que cruzan la frontera para trabajar e incluso, si es necesario, mediante la imposición de aranceles sobre el comercio o cortar la ayuda extranjera a México. Una vez más, se trata de una acción valiente, pero que muestra la dificultad de abordar esta cuestión. Alternativas son necesarias y tengo esas alternativas. En primer lugar, salvo de apertura de Trump, es un ataque a la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, lo que hace que los nacidos en los ciudadanos de Estados Unidos de América, la llamada ciudadanía por nacimiento. Él cree que esto es el mayor imán para la inmigración ilegal. No he visto a los datos que muestran esto. En segundo lugar, es un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Creo que en algunas circunstancias esto sería eficaz, pero no estoy seguro de la circunstancia o el enfoque total es presente en su informe. En tercer lugar, Trump introduce una serie de medidas destinadas a castigar y disuadir a la inmigración, sobre todo la inmigración legal, en la teoría de que las entradas legales en los Estados Unidos como resultado overstays ilegales. Estos se dirigen con enormes costos, incluso punitivos, a la inmigración legal. Objetivos de Trump de aumentos de tasas serían 1. Visas temporales expedidos a los directores generales y diplomáticos mexicanos. 2. Tarjetas de cruce fronterizo. 3. Visas de trabajo del NAFTA de México. 4. Puertos de entrada a los Estados Unidos desde México. Tiene como opciones de tarifas y recortes de ayuda externa. En cuarto lugar, se dirige a Trump mano de obra inmigrante ilegal con la amenaza de confiscar las remesas pagos por trabajo ilegal de nuevo a sus familias en México, la incautación de los llamados salarios ilegales, al
parecer los salarios pagados a los que están aquí ilegalmente. Creo que Trump ha demostrado que él puede hacer pagar a México por la pared, en contra de las recientes declaraciones del gobierno mexicano. Pero mi preocupación es que esto va a ser poco más que aumentar los costos de cumplimiento enormemente, mientras que hace poco para detener la ola de inmigración ilegal. No creo que la ciudadanía por nacimiento es el más grande imán de la inmigración ilegal. Creo que los trabajos son el mayor imán. Lo que está dibujando los migrantes es la posibilidad y la esperanza de que una familia de ilegales puede tener el mayor grado de libertad para buscar trabajo temporal en la agricultura u otros tipos de trabajo en la fábrica o trabajos de servicio. El plan de Trump también triplicaría el número de oficiales de ICE, inmigración y control de aduanas. Eso sería un costo enorme, con rentabilidad incierta. Esos costos se suma la pérdida de mano de obra barata para las empresas, como la agricultura, y esto es un problema de larga data para los que el gobierno federal ha tratado una serie de enfoques, tales como el programa Bracero. Mi propia propuesta de la inmigración se desarrollaría la región fronteriza económicamente con el comercio, permitiendo así que los recursos necesarios para asegurar la frontera se muevan en su lugar. Mi propia visión no es incompatible con las medidas propuestas por Trump hoy, pero mi plan alternativo subraya la limitada eficacia de las medidas disponibles para Trump, que tienen poco impacto directo sobre la inmigración ilegal y que imponen costos significativos a los contribuyentes y las empresas que han contratado a estas personas. Este problema y las propuestas de Trump y alternativa al enfoque de Trump tiene que ser seriamente debatido por todos los candidatos, porque no hay duda de que los estadounidenses están muy insatisfechos con la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para hacer frente a este problema en absoluto. Al menos Trump ha hecho un comienzo concreto y se muestra el valor del liderazgo. Pero para mí este plan es insuficiente y demuestra sobre todo la poca influencia en realidad tenemos sobre la inmigración ilegal y la necesidad de crear una nueva visión de la frontera, como tengo en mi propia propuesta. Este análisis se basa en el relato de su nuevo plan de ABC News en Chicago. Yo soy Steve Carlson, and I approve this message.